Voy a decir algo que muchos no quieren escuchar. El nuevo Camp Nou puede convertirse en la mejor decisión de la historia del Barça o en el error que lo condene durante una década. Y el problema real no es el estadio en sí, el problema es lo que implica construirlo en este momento, con esta deuda, con este contexto competitivo, con esta presión institucional acumulada. No es una reforma, es una jugada a todo o nada. Y si eso no te genera al menos algo de inquietud, es que no estás mirando el cuadro completo. El Barcelona lleva años en una transformación que va mucho más allá de los ladrillos y el cemento. Estamos hablando de un club que tuvo que inventar fórmulas contables propias para poder fichar jugadores cuando sus finanzas estaban al límite. Un club que redujo salarios, que perdió a su mejor jugador de la historia sin recibir un euro a cambio, que tuvo que renegociar contratos, que apeló a la fidelidad de sus capitanes para poder sobrevivir una temporada más. Y justo después de todo eso, en lugar de consolidar, de respirar, de reconstruir desde la prudencia, decidió embarcarse en la obra de infraestructura más ambiciosa de su historia. ¿Eso no es valentía? ¿O sí lo es? Dependiendo de cómo salga, lo llamaremos de una manera o de otra. Pero en este momento, con los datos sobre la mesa, es una apuesta enorme. Y las apuestas enormes merecen análisis serios, no titulares de comunicado de prensa. Hablemos del dinero, porque el dinero es donde está la verdad de cualquier proyecto de esta magnitud. Un estadio no se construye con ilusión, se construye con deuda, se construye con compromisos financieros que se extienden durante décadas, se construye con la obligación de generar ingresos constantes, crecientes, predecibles, en un negocio que por definición no es predecible. El fútbol tiene algo que ninguna otra industria tiene en la misma medida, la incertidumbre deportiva. Puedes tener el mejor equipo del mundo sobre el papel y quedar eliminado en cuartos por un error del árbitro, por una lesión en el momento equivocado, por una noche mala de tu portero. Y esa incertidumbre no desaparece por tener un estadio más moderno. Sigue ahí, pero ahora con el estadio tienes que pagar igual y La pregunta que casi nadie en la órbita oficial del club quiere responder con claridad es esta: ¿qué pasa si el equipo no rinde mientras el club está pagando esta estructura? No es una pregunta catastrofista, es la pregunta básica de cualquier análisis de riesgo financiero. Cualquier banco que presta dinero para un proyecto así, lo primero que hace es modelizar escenarios negativos, el escenario base, el optimista y el pesimista. Y en el escenario pesimista del Camp Nou, las consecuencias no son menores. Cuando el margen financiero es pequeño, los errores deportivos pesan el doble. No es opinión ideológica, es estructura básica. Si tienes liquidez, puedes absorber una mala temporada, puedes reforzar en enero, puedes apostar por un técnico nuevo, puedes darte el lujo de equivocarte en un fichaje y corregir. Pero cuando estás comprometido hasta el límite, cada error tiene un coste amplificado, cada decisión se toma con presión, y las decisiones bajo presión rara vez son las mejores decisiones. Además, cuando necesitas ingresos urgentes, la lógica del negocio empieza a contaminar la lógica deportiva. No digo que sea inevitable, digo que la presión existe y que históricamente, en todos los clubes que han pasado por situaciones similares, esa presión acaba manifestándose de alguna manera, en decisiones de fichajes que priorizan el impacto comercial sobre el impacto deportivo, en giras de pretemporada que desgastan al equipo pero generan caja, en renovaciones de contratos que tienen más que ver con el valor de marca del jugador que con su rendimiento real. No son conspiraciones, son consecuencias lógicas de tener que cuadrar unas cuentas muy exigentes. Y ahí es donde el proyecto del nuevo Camp Nou empieza a tocar algo más profundo que el presupuesto, empieza a tocar la identidad. El Barcelona siempre ha construido su narrativa sobre una idea poderosa. No es un club, es más que un club, es una institución con historia, con valores, con una forma particular de entender el fútbol, la cantera como filosofía, el socio como propietario real, el estilo de juego como seña de identidad. Todo eso ha sido durante décadas el activo diferencial del Barça frente a cualquier competidor con más dinero, con más respaldo estatal, con estructuras de propiedad privada más ágiles. Pero el nuevo modelo del estadio gira en una dirección diferente: hospitalidad premium, espacios VIP, experiencias corporativas, turismo, el Camp Nou como destino, no solo como templo del fútbol. Y eso no es malo en sí mismo. Todos los grandes estadios del mundo se mueven en esa dirección porque ahí está el dinero diferencial, el que permite competir con los fondos soberanos y los propietarios multimillonarios que han entrado en el fútbol europeo en la última década. Pero la pregunta legítima es esta: ¿estamos viendo una evolución natural del modelo histórico o una transformación que lo vacía de contenido? Porque cuando un estadio depende estructuralmente de los ingresos de sus palcos VIP y sus suites corporativas, la presión ya no viene solo del socio que lleva generaciones en el club, viene del mercado. Y el mercado no tiene memoria sentimental. No le importa la Champions del 92, ni la de Wembley, ni el sextete. El mercado mira los números del trimestre y exige retorno. Ese cambio de quién ejerce la presión sobre el club no es un detalle menor, es una transformación estructural de la naturaleza del proyecto. Ahora, para ser justos, hay que mirar el otro lado con la misma honestidad. Si todo sale según lo proyectado, el impacto potencial es real. Un estadio con más capacidad, con mejor distribución de ingresos por asiento, con oferta de hospitalidad competitiva con los mejores recintos de Europa, puede cambiar
cambiar completamente el perfil financiero del club, puede generar la base económica que permita competir de forma sostenida sin depender de ventas forzadas de jugadores, sin necesitar operaciones contables creativas, sin vivir al límite de lo que permite el fair play financiero de la UEFA. Pero aquí está el matiz que más me interesa. Si el estadio funciona como se proyecta, el éxito deportivo ya no sería un objetivo deseable, sería una necesidad estructural, porque los ingresos del nuevo Camp Nou, en su modelo optimista, están construidos sobre la base de que el equipo sigue siendo relevante a nivel europeo. Los patrocinadores pagan más si el equipo llega lejos en Champions. Los paquetes VIP se venden a mejor precio si hay noches europeas de primer nivel. Las experiencias premium tienen más demanda si el equipo es competitivo. Todo el modelo de ingresos está correlacionado con el rendimiento deportivo. Y eso cambia completamente el nivel de riesgo del proyecto. No porque sea imposible de gestionar, sino porque significa que el margen para el error deportivo es menor que nunca. En el pasado, el Barça podía tener una temporada mediocre y el impacto financiero era contenido. En el futuro, con esta estructura, una temporada sin Champions puede tener consecuencias en cascada que afecten múltiples líneas de ingresos simultáneamente. Eso no es un argumento para no construir el estadio, es un argumento para entender que quien tome decisiones deportivas en los próximos años lo hará con una presión que ningún director deportivo del club ha tenido que gestionar antes en esta magnitud. Imagina el escenario que nadie quiere proyectar en voz alta, pero que cualquier analista serio tiene que contemplar. El estadio termina con sobrecostes por encima de lo presupuestado, algo que en obras de esta complejidad no es la excepción sino la norma histórica en prácticamente todos los grandes proyectos de infraestructura deportiva del mundo. Al mismo tiempo, el equipo no alcanza las semifinales europeas durante 2 temporadas consecutivas. Los ingresos proyectados por Hospitalidad Premium tardan en consolidarse porque el mercado corporativo europeo está pasando por un ciclo más conservador y la deuda sigue ahí, imperturbable, exigiendo sus pagos con independencia de si Pedri está en forma o si el técnico acaba de ser cesado. Resultado, menos margen para fichajes en los mercados de verano que coinciden con esa fase de consolidación, más presión institucional sobre la dirección deportiva, más fragmentación interna entre los que apoyan el proyecto y los que empiezan a cuestionar los plazos. Y cuando un club grande entra en espiral política interna, no compite al nivel máximo, sobrevive, gestiona, aguanta. Y eso tiene un coste deportivo y de imagen que tarda años en recuperarse. Eso es lo que casi nadie quiere debatir abiertamente, porque quien lo debate desde dentro del club parece que está en contra del proyecto, y quien lo debate desde fuera parece que no entiende la visión estratégica a largo plazo. Pero el debate es necesario precisamente porque el proyecto es grande. Los proyectos pequeños pueden permitirse el análisis superficial. Los proyectos que comprometen la siguiente década de un club histórico merecen otro nivel de escrutinio. Si has llegado hasta aquí y este tipo de análisis te interesa, este es el momento de suscribirte al canal. No publico contenido todos los días, publico cuando tengo algo que vale la pena decir. Si no quieres perderte los próximos análisis sobre el fútbol desde el ángulo financiero, institucional y estratégico que los medios tradicionales rara vez tocan, dale al botón de suscripción ahora y activa la campanita. Es gratis y la próxima vez que publique algo te llegará directamente. Volviendo al tema central, hay un elemento que me parece especialmente relevante y que pocas veces aparece en las discusiones sobre el Camp Nou: el timing. No es solo que se construye, es cuando se construye. Y el Barcelona eligió embarcarse en este proyecto en un momento en el que el fútbol europeo está atravesando una de sus mayores transformaciones estructurales en décadas. La discusión sobre el formato de la Champions, los intentos fallidos de Superliga, la entrada masiva de capital privado en clubes históricos, la explosión de las ligas de Arabia Saudí como nuevo actor en el mercado de fichajes, los cambios en los derechos televisivos, la fragmentación de las audiencias hacia plataformas digitales, todo está en movimiento al mismo tiempo. En ese contexto, comprometerse a una infraestructura fija durante las próximas décadas tiene un componente de apuesta al modelo actual que puede ser brillante o puede quedar desfasado. Si el fútbol sigue siendo en 2035 el espectáculo presencial masivo que es hoy, el Camp Nou renovado será una ventaja competitiva enorme. Pero si la industria evoluciona hacia modelos más digitales, más fragmentados, más orientados a audiencias globales que nunca pisarán el estadio, la inversión en capacidad física puede rendir menos de lo proyectado. No digo que eso vaya a pasar, digo que nadie lo sabe con certeza, y que ese nivel de incertidumbre debería estar integrado en cualquier análisis serio del proyecto, no ignorado. El Barcelona está apostando a que el modelo de fútbol como experiencia presencial premium tiene al menos otras 2 décadas de vigencia fuerte. Es una apuesta razonable, pero es una apuesta, y las apuestas, por razonables que sean, pueden salir mal. Lo que me lleva a la pregunta de fondo, la que trasciende el estadio y toca algo más profundo sobre lo que quiere ser el Barcelona en el siglo XXI. ¿Puede el Barça seguir siendo simultáneamente un club de socios con identidad propia y una máquina de ingresos corporativos orientada al mercado global? ¿O en algún momento esas dos cosas entran en contradicción irresoluble? Porque hay clubes que han optado claramente por un camino. El Manchester City, el PSC, el Newcastle, los clubes con propiedad de fondos o estados han elegido la lógica del negocio global sin disculpas. No venden historia ni ADN, venden ambición
inversión y recursos. Y en ese modelo, la identidad es un activo de marketing, no una limitación operativa. El Barcelona, en cambio, sigue vendiendo los dos, y mientras pueda hacerlo de forma coherente, tiene un activo diferencial enorme porque la historia del club, su base de seguidores global, su legado cultural, no son replicables por ningún fondo de inversión por muchos miles de millones que tenga. Pero mantener esa coherencia requiere decisiones que a veces son económicamente subóptimas en el corto plazo, requiere resistir presiones, requiere tener claro qué es negociable y qué no. Y el nuevo Camp Nou, con todo su potencial, va a someter esa coherencia a la prueba más exigente que el club ha tenido que pasar en mucho tiempo. Eso es lo que está realmente en juego, no solo los metros cuadrados de hospitalidad o la capacidad del aforo. Está en juego la respuesta a una pregunta que el club lleva décadas evitando responder con precisión: ¿qué tipo de institución quiere ser el FC Barcelona en el mundo que viene? Entonces la pregunta es concreta y no tiene respuesta cómoda. Si fueras presidente hoy del FC Barcelona, con todos los datos sobre la mesa, con la deuda real, con el contexto competitivo europeo, con la incertidumbre del mercado, con la presión de los socios y la expectativa de los patrocinadores, con el equipo en proceso de reconstrucción generacional, ¿apostarías todo al nuevo Camp Nou, aunque eso limite el margen para fichajes durante los próximos 3 o 4 años? ¿Aceptarías que el proyecto de infraestructura es la prioridad y que el equipo tendrá que competir con lo que hay mientras se consolida la base financiera nueva? ¿O priorizarías reforzar el equipo ahora, intentar acumular títulos europeos en esta ventana competitiva y buscar la forma de financiar el estadio de manera más conservadora, aunque eso retrase la transformación varios años? Porque esta decisión no tiene punto medio real. Puedes intentar equilibrar las dos cosas en el discurso, pero en la práctica, cuando el dinero es finito, tienes que elegir qué va primero, y lo que va primero define lo que eres. O te conviertes en la referencia de cómo un club histórico se modernizó sin perder su esencia y volvió a dominar el fútbol europeo con una base financiera sólida. O pagas la apuesta durante años con temporadas de transición, de presupuesto limitado, de gestión de expectativas, de narrativa interna complicada. Quiero leer tu postura en los comentarios, pero con argumentos reales, no con camiseta puesta, no con el escudo por delante del análisis. Dime qué priorizarías, por qué y qué riesgo estás dispuesto a asumir. Las respuestas más desarrolladas las leo todas, las más interesantes las cito en el próximo vídeo. Y si llegaste hasta el final de este análisis, hay una probabilidad muy alta de que este canal sea exactamente lo que estás buscando: el fútbol visto desde otro ángulo, sin titulares fáciles, sin tomar partido por el resultado antes de analizar el proceso. Si eso te interesa, suscríbete ahora. Cada vídeo que publico intenta hacer una conversación seria sobre algo que vale la pena entender mejor, y la próxima entrega ya está en preparación.